Bien, amados, vamos a entrar a nuestra enseñanza de hoy y mira, vamos a empezar a grabar estos asuntos para que cuando usted llegue a su casa y diga yo no le entendí nada a lo que el pastor dijo, lo pueda repetir. Les vamos a... sí, les vamos a enviar a los líderes el link de la página de YouTube donde vamos a estarlo subiendo. Ellos lo reenvían a ustedes y ustedes no sean malos. Ustedes dejan su like y comparten. Y no olviden suscribirse. Muy bien, vamos a entrar a nuestra enseñanza. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que Él hoy nos dé sabiduría, que nos dé revelación y que seamos entendidos hoy en una palabra de gracia que nos afirme. Padre, gracias por tu amor, tu bondad y tu fidelidad a nuestra vida. Oramos, Señor, que puedas traer a tu iglesia, Señor, concedas a ella un espíritu de revelación, de sabiduría, Padre bueno, y podamos ser entendidos, Señor, en una palabra de gracia que pueda afirmar nuestra vida, conformarnos a la imagen de tu Hijo, Señor, y nos acerque cada día más al cumplimiento de tu propósito eterno para nosotros. Nos abandonamos, Señor, en tus benditas manos de amor, de misericordia, de gracia, Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, hemos estado considerando que en Cristo estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Estuvimos considerando esto en la carta a los Efesios capítulo 2 y leímos del verso, gracias hermano, del 1 en adelante. Entonces vimos a manera de introducción en la primera enseñanza cómo nuestra realidad sin Cristo era muertos en delitos y pecados, y en ese estado y en esa condición el apóstol Pablo señala que entonces nosotros vivíamos haciendo la voluntad de nuestra mente, conforme a los deseos de nuestra carne. Y esto era un asunto natural de nuestro operar en esta vida natural constantemente. No es que buscáramos nosotros ver cómo andar en la vanidad de nuestra mente. Era natural andar en ella. No era un asunto de que nos preocupara por qué era lo que nuestra carne deseaba. Solo se lo dábamos por un asunto completamente natural. Pero nuestra realidad ahora en Cristo es que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Nos resucitó con Él y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Amén. Entonces, es desde esta realidad que quiero que consideremos hoy lo siguiente, porque vimos ya en la primera enseñanza cómo operamos desde los lugares celestiales en los asuntos eclesiológicos, podríamos llamarle, cómo orar, cómo adorar al Señor, cómo servir desde esa realidad. La semana pasada estuvimos abordando el tema de cómo desde los lugares celestiales enfrentamos las diferentes adversidades y tribulaciones que suceden en esta tierra. Y hoy vamos a finalizar comprendiendo cómo es el orden de la vida cotidiana desde esa realidad, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y entonces, inicialmente quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Colosenses capítulo 1 y verso 13. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado. Dígame, ha librado. ¿De qué cosa?
de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo? Al reino de su amado Hijo. Esto es una realidad gloriosa en Cristo Jesús. El Padre en Cristo nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Esta potestad justamente habla de un gobierno y de un señorío que de forma natural operaba y gobernaba en nosotros, que también en la carta a los Efesios que estuvimos analizando en el capítulo 1 y los versos del 1 en adelante nos dice que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira, porque vivíamos bajo ese gobierno, dominio y señorío que el apóstol Pablo en Colosenses le llama la potestad de las tinieblas. Era un asunto donde tú no decidías si querías pecar o no. Tú lo hacías porque vivías bajo ese dominio y ese gobierno. Tú te movías en esa realidad porque vivías bajo ese señorío y gobierno de Satanás. Por eso andábamos en la vanidad de nuestra mente, en los deseos de nuestra carne y haciendo nuestra voluntad. Pero en el sacrificio de Cristo en la cruz, el Padre hizo algo glorioso. Nos liberó de esa potestad, nos liberó de ese yugo de esclavitud, nos liberó de ese gobierno que ejercía dominio en nosotros y nos trasladó ahora al reino del amado Hijo. Entonces nosotros ya no vivimos bajo el dominio, la potestad y el gobierno de las tinieblas, sino hemos sido trasladados, hemos sido puestos en otro lugar de jurisdicción, hemos sido puestos en otra realidad espiritual donde el gobierno ya no es de la potestad de las tinieblas, sino del amado Hijo, gobernando en todo lo que nosotros somos y hacemos. Por eso es glorioso como Jesús, en un momento determinado, Él dijo, bueno, yo me voy, pero voy a ir a prepararles lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde estaba Jesús? Porque si lo pensamos desde ese ámbito terrenal, Él estaba junto con sus discípulos y les dice, yo me voy a ir a preparar el lugar para donde yo estoy, ustedes también en un momento puedan estar. Pero Jesús no hablaba de este ámbito terrenal, sino el lugar. La palabra griega que se usa para ese lugar es el moné, que lo que implica es un territorio de jurisdicción. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo me voy a preparar lugar, no pensemos en un Jesús con una licenciatura en arquitectura para ir a construir un montón de casitas. Pensemos en un Jesús que a lo que iba era a morir, a la cruz. Yo voy a la cruz y desde esa obra completa y consumada, ustedes van a tener un lugar, un espacio, una jurisdicción que es donde yo estoy. Jesús, todo lo que obró por el Espíritu Santo en él, liberación de personas endemoniadas, sanidades, milagros, todas esas proezas las hizo por el Espíritu, pero desde una realidad de gobierno distinto al de la potestad de las tinieblas. Él justamente había venido a traer el reino de los cielos, ese espacio de jurisdicción diferente, completamente ajeno a la potestad de las tinieblas. Por eso somos nosotros trasladados, no a un pedacito en el cielo, sino a un ámbito espiritual diferente. Porque imagínense esto, nosotros, dice entonces el apóstol Pablo, que vivíamos en la potestad de las tinieblas.
¿qué lugar físico es ese? Ninguno. Es un ámbito espiritual donde el gobierno de Satanás imperaba en nuestra vida. Lo mismo sucede cuando somos trasladados al reino del amado Hijo. No es un lugar geográfico, no es un espacio físico, es el ámbito espiritual desde donde el Padre Eterno ejerce todo su dominio, su autoridad y su voluntad se cumple completamente. ¿Vamos bien en este asunto? Entonces la iglesia es trasladada a esa realidad. Por eso cuando usted encuentra en las Escrituras el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino del amado Hijo, los lugares celestiales, el tercer cielo, no son asuntos físicos, sino diferentes formas de expresar un ámbito espiritual donde Dios, el Padre, ejerce todo su gobierno. A esto en Efesios es que el apóstol Pablo le llama lugares celestiales. Entonces, ahora, ¿cómo es que desde esa realidad nosotros vivimos diariamente en esta tierra? ¿Cómo es que debemos de vivir, hacer y operar sabiendo que estamos con Cristo Jesús sentados en lugares celestiales, que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo? Y es especial cómo Jesús lo determina. Mateo capítulo 5, acompáñenme, no vamos a leer todo Mateo, pero vamos a entender qué está sucediendo ahí. Mateo capítulo 5, lo que nosotros encontramos acá es el famoso sermón del monte. Vamos a leer únicamente los primeros 2 capítulos y luego les voy a explicar cómo es que esto define nuestra vida en el reino. Mateo capítulo 5 y verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y el sermón del monte ocupa Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Son 3 capítulos donde Jesús explica cómo es la expresión de la vida en los lugares celestiales acá en la tierra. El sermón del monte es todo el gobierno del reino expresado acá en la tierra. Entonces, en estos pasajes de Mateo 5, 6 y 7, Jesús no está diciendo qué tienes que hacer para entrar en el reino. En Mateo 5, 6 y 7, Jesús está exponiendo cómo vive la gente que ha sido trasladada de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, que son 2 asuntos distintos, porque cuando nosotros empezamos a estudiar el Sermón del Monte, amados, esto es un asunto impresionante que definitivamente no puede ser llevado a una realidad si no es por una vida superior dentro de nosotros. Porque Jesús habla, imagínense, lleva de la ley el adulterio como el acto sexual que es entre una persona que está casada pero con otra que no es su cónyuge, y lleva esa ley de no adulterar a un nivel superior diciendo, pero os digo que el que ve a una persona para codiciarla, ya adulteró. No, ya no había que llegar al acto sexual, solo con ver y codiciar, esto sucedió. Por eso es que, amados, el sermón del monte y sus implicaciones no pueden ser llevadas a cabo si no es por la vida del Rey que reina en nosotros. Entonces, el sermón del monte no es
un montón de reglas de cómo vivir para heredar el reino, sino es una realidad de cómo los hijos de Dios, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, vive en esta tierra. ¿Me voy explicando en este asunto? Ok, entonces avancemos y como les digo, son 5, 6 y 7, 3 capítulos completos de Mateo. No los vamos a leer todos, no nos alcanza el tiempo hoy para abordar todo, pero hoy vamos a tener un panorama de cuál es el contenido y la esencia que hay en estos capítulos para que usted diligentemente llegue a su casa y con esta instrucción primaria empiece a estudiar cómo es que debe vivir su vida en esta tierra, considerando que su realidad es sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, vamos a analizarlo primero, y en Mateo capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12, se habla de el estado del corazón de los herederos del reino. Jesús habla en esos primeros versos del 3 al 12 del capítulo 5 sobre las famosas bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y Jesús define todas esas realidades ahí. Entonces, lo primero que aparece en el Sermón del Monte, capítulo, dijimos 5, versículos del 3 al 12, lo que encontramos es la disposición del corazón de los herederos del reino. ¿Sí? No es un conjunto de reglas para ver a dónde, cómo vivir para heredar un día el reino, sino es desde esta realidad. Entonces, amados, antes de enfrentar la vida en el trabajo, en los negocios, en los estudios, en la familia, nosotros debemos de considerar esta realidad y disposición del corazón en el reino de Dios, que constantemente está buscando hacer la voluntad de Dios, que constantemente está buscando que en la vida del rey de este reino sea expresada en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, lo primero que se expone en el Sermón del Monte es esa realidad del corazón de los que hemos heredado el reino de los cielos. Por eso, si vemos unos ejemplos rápidos, Jesús dice en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Ven que Jesús no está hablando de ellos será, ellos van a entrar, a ellos ya les pertenece. Pero esta es una realidad porque ya hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Avancemos entonces. Luego tenemos Mateo capítulo 5, los versos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Jesús acá habla, es ahora de la influencia de los hijos del reino. Si consideramos estos pasajes, Jesús nos está hablando de que nosotros en el reino somos sal de la tierra y luz del mundo. Esta es nuestra realidad. Como sal
bueno, hay muchos asuntos que podemos considerar y que yo sé que a lo largo de nuestro caminar en Cristo hemos escuchado muchos predicadores sobre esta realidad de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero estos versos encierran una realidad de la influencia que ejercen los hijos de Dios en el ámbito donde ellos viven, donde ellos se desarrollan. Amado, nosotros debemos realmente considerar todos los días que cuando nos levantamos, que cuando empezamos a hacer nuestras labores y actividades, tú estás puesto en ese bus donde te vas al trabajo para hacer sal y luz. Tú estás en ese puesto de trabajo para que en ese ambiente laboral sea sal y luz. Tú estás puesto en ese negocio es para que desde ahí puedas expresar la vida del reino siendo sal y luz. Tú estás puesto en ese centro educativo estudiando, dando clases, no sé, para una realidad que en ese sector donde te muevas sea sal y luz. Esta es nuestra realidad constante. Nosotros como hijos del reino, nuestra realidad es de influencia. Lo complicado es cuando nosotros somos más influenciados que influencia. Y entonces ya venimos hablando de lo que otros nos influyeron. No, allá yo escuché a alguien que dijo esto. No, pero es que yo escuché que fulano hizo esto. Y empezamos a ser más influenciables por el sistema que nosotros influenciar el lugar en el que nosotros estamos. Entonces nuestra realidad como hijos de Dios es ser influencia, sal y luz, en donde quiera que nosotros estamos. No creas que tu lugar de trabajo, que tu lugar de negocio, que los lugares donde te desenvuelves son accidentales. De ninguna manera. Dios te puso ahí estratégicamente para que sea sal y luz. No hay otra forma. Que a través de eso también el Señor te provea para todas tus necesidades. Eso también está perfecto. Pero el punto no es que solo te abastezcas tú mismo, sino que estás ahí es para ejercer influencia, gobierno, dominio, que el reino de Dios sea establecido y extendido en donde quiera que los hijos del reino están y se mueven. Esto es ser iglesia, amados. Saben, justamente la palabra iglesia, que es en el término griego eclesía, que en Mateo 16 Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Esta no es una palabra teológica, esta es una palabra gubernamental. La eclesía la utilizaba el Imperio Romano cuando se enfrentaba a reinos que militarmente sabían que no iban a poder destruir muy fácil y que las bajas iban a ser muchas. Entonces lo que el gobierno hacía era juntar a la eclesía del César. La eclesía era un grupo de personas que de forma incógnita eran enviadas a los reinos donde la fuerza militar no iba a conquistar. Entonces ahí mandaban maestros, mandaban comerciantes, mandaban doctores, médicos. Y entonces este grupo lo que hacía era instalarse en el reino a donde llegaban, y a través de lo que hacían ejercían influencia en los demás. El maestro se paraba a dar su cátedra y en medio de ella explicaba por qué a ese gobierno le convenía vivir bajo la autoridad romana.
les explicaba por qué a ellos como estudiantes les convenía que el gobierno romano ejerciera dominio sobre ellos, que vivieran bajo su autoridad, porque ellos tenían filósofos, porque ellos tenían escuelas y podían crecer en su intelectualidad. Los comerciantes les decían a sus compañeros que les convenía vivir bajo el imperio romano, porque Roma estaba construyendo caminos, carreteras, y podían desplazarse de mejor forma, ya no solo por barcos, sino habían otros medios. Y esto era lo que la eclesía hacía internamente. Y cuando ellos ya consideraban que tenían un grupo bastante grande, lanzaban el mensaje al emperador y le decían: vénganse con todo el ejército porque esta gente no va a oponer resistencia. Y entonces cuando el ejército llegaba, el ejército decía: bueno, ríndanse o aquí empieza la guerra. Y el primero que se levantaba era el de la eclesía. El maestro decía: no, yo me rindo, yo no quiero pelear contra Roma. Y luego todos los estudiantes que tuvo, a quien influenció, también decían, siguiendo a su maestro: no, yo también me rindo. Y luego el comerciante decía: no, yo me rindo, yo no quiero pelear. Y todos a los que él influenció hacían lo mismo. Entonces llegaba el punto en el que a este nuevo reino no le quedaba otra que entregarse, porque ya no había gente que se opusiera al gobierno romano. Esta es la eclesía, los hijos del reino de Dios que ejercen influencia. Por eso tú eres iglesia en donde quiera que estás. No fuiste puesto en ese lugar por casualidad. Dios te puso ahí para que seas sal y luz. Muy bien, avancemos. Mateo capítulo 5, que estamos ahí en el capítulo 5, ahora los versos del 17 al 48. Mateo 5, versos del 17 al 48. Estos versos nos hablan de la justicia superior que hay en el reino de Dios. Es justamente acá donde Jesús empieza a contrastar y en un momento determinado Jesús dice: bueno, ustedes habían escuchado que la ley dice ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, amen a los que los aborrecen, porque ¿qué se ganan amando solo a los que les aman? Ahí no hay justicia divina, ahí hay reciprocidad humana. Pero amando y bendiciendo al que te odia y te maldice, ahí se expresa la justicia divina del reino de Dios. Entonces Jesús está llevando una realidad de justicia a un nivel superior. Entonces, amados, realmente nosotros como quienes están sentados en los lugares celestiales, vivimos desde esta realidad de justicia. ¿Quieres saber cómo relacionarte en justicia con los demás? Ve qué es lo que expresa Jesús en Mateo 5, del 17 al 48. Y ahí te vas a dar cuenta de cómo es que tú debes de vivir en esta tierra, cómo responder ante las personas que te quieren hacer mal, cómo responder ante los prójimos que no muchos se dejan querer y que nos sacan más canas verdes que las ganas de querer amarlos. Pero es ahí, y no es para que te ganes el reino, sino porque ya estás en el reino, sentado con Cristo en lugares celestiales. Esta realidad de justicia la puedes vivir en plenitud. Mano, pero ¿cómo le hago para amar a los que me aborrecen? Es que es Cristo en ti, amando a los demás. Sencillamente.
no esperes que nazca de tu humanidad, porque de tu humanidad nada más van a salir oraciones al estilo de David: Señor, desmenuza a mis enemigos. Y de nuestra humanidad, lo único que sale es esa ira: de mis ojos van a ver la caída de los impíos. Pero eso ya no es propio de quien está sentado en los lugares celestiales. ¿Qué asunto este, ¿no? Qué bonito se escucha esa expresión: sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero, amados, esto no es para que nosotros digamos: ¡ala, qué gran peso el que tengo encima! Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque nunca sería tu humanidad, siempre sería la vida del Rey gobernando todo lo que tú eres. Es ahí donde está nuestra victoria, es ahí donde podemos expresar la justicia del reino en nuestro diario vivir. Amén. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente, llegando a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y los versos del 1 al 18. Ahora llegamos al 6, Mateo 6, versos del 1 al 18, habla ahora de nuestra comunión con Dios. Mateo 6, del verso 1 al 18, Jesús ahora está hablando justamente de nuestra comunión con Dios. Acá Jesús habla de cómo dar. Jesús acá habla de las ofrendas. Jesús acá habla de cómo expresar nuestra generosidad. Jesús acá está estableciendo cómo funcionan los asuntos de la oración. Jesús en estos versos está hablando cómo funcionan los asuntos del ayuno. O sea, en estos versos nosotros encontramos todo el asunto de nuestra comunión con el Padre. ¿Sí? ¿Quieres saber tú cómo tener una comunión plena con el Padre? ¿Cómo honrar a Dios con tus bienes? Entonces, ve lo que Jesús establece en Mateo capítulo 6 del 1 al 18 y vas a llevar esa realidad de comunión con Dios en tu diario vivir, en todo lo que tú haces. Acá vas a aprender a darle a Dios, a honrar a Dios. Acá vas a aprender a tener comunión en la oración. Acá vas a aprender cómo es la realidad del ayuno, que no es solo aguantar hambre, sino es la realidad de comunión con Dios para nuestro diario vivir, para lo que hacemos nosotros continuamente. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Todo bien? Ok, avancemos entonces. Luego, en Mateo 6, del 19 al 34, Mateo 6, del 19 al 34, nosotros encontramos la economía del reino. ¿Sí? Acá Dios justamente habla del afán, habla de las riquezas. ¿Sí? Jesús acá habla justamente de todos esos asuntos. Es acá donde Jesús establece hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Es acá donde Jesús nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Es aquí donde Jesús nos enseña que las riquezas y bienes materiales no son pecado, pero donde ponemos nuestro corazón en ello, eso se convierte entonces en nuestro tesoro. ¿Y qué se hace con un tesoro?
¿Tiene usted algo que considera su tesoro? Que usted dice, no, es que esto tiene un significado porque me lo regaló mi tatarabuela y pasó de generación en generación y esto es un tesoro para mí. Hemos usado esa expresión, no lo estoy acusando de nada, pero en algún momento todos hemos utilizado esa expresión, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso a lo que le llamamos tesoro? Lo valoramos, lo cuidamos, lo escondemos donde nadie lo mire. Porque es nuestro tesoro y es lo que Jesús está estableciendo en estos versos. Nuestro tesoro no puede ser una realidad física en esta tierra, porque todo en esta tierra tiene un tiempo de caducidad. Aquí la polilla y el orín corrompe, aquí ladrones minan y hurtan. ¿En algún momento te robaron tu tesoro? A veces he visto en las redes algunos videos de gente que ahorra haciendo un agujero debajo del piso de su casa. Cuando va a sacar sus ahorros, enmohecidos, los billetes mordidos por rata. Digo yo, qué cólera. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que Jesús está explicando? Si eso se vuelve tu tesoro, un día se va a terminar y vas a vivir frustrado. Por eso no hacemos tesoros en la tierra. Cuando digo no hacemos tesoros en la tierra, no digo no tengamos nada en la tierra. Y Jesús está diciendo, eso no puede ser lo de más valor. Esto no puede ser lo que implique toda tu vida, sino tu tesoro debe estar en el cielo, donde está tu vida escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, no vaya a salir de aquí y ahí mira el video de regreso. No estoy hablando de una vida de pobreza y de necesidades. Estoy hablando de que los asuntos terrenales no pueden ser lo que ocupe toda nuestra vida y sea nuestro tesoro. Bien, ¿cómo vamos hasta este asunto? Porque Jesús termina en ese verso 34 justamente con asuntos de afán. Afanarnos por qué comeremos, afanarnos por qué vestiremos, afanarnos por el día de mañana. Y Jesús finaliza diciendo, no os afanéis porque cada día trae su propio afán. Pero ustedes busquen primero el reino de Dios, su justicia. Y todas estas cosas van a ser añadidas. Entonces Jesús en estos versos está hablando de cómo funciona toda la economía de la gente que está sentada con Él en los lugares celestiales y que ha sido trasladada de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ven que nada más les estoy dando un panorama del sermón del monte. Un día vamos a profundizar uno por uno en estos asuntos. Y bien, lo siguiente, ya casi estamos finalizando, llegando al capítulo 7, ahora capítulo 7, versos del 1 al 12, Mateo capítulo 7, versos del 1 al 12, Jesús habla de las de relaciones interpersonales, ¿sí? De cómo funciona esto en el reino de Dios, cómo relacionarnos con los demás. Y es justamente en estos versos donde Jesús nos habla sobre el juzgar a los demás. Jesús nos habla sobre la famosa regla de oro. ¿Saben cuál es esa? No, es el mandamiento. ¿Cuál es regla de oro? Porque fue lo que justamente se definió en lo que ahí se está diciendo. Se le olvidó. No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo.
Esta es la regla, o sea, cuando usted esté tentado en obrar mal contra alguien, acuérdese, yo no puedo hacer con otros lo que no quiero que suceda conmigo. Yo no puedo hablarle a otro como no me gustaría que me hablen a mí. ¿Sí? Y a veces esto se vuelve complicado porque a veces voy a decir a veces, pero usualmente, sobre todo las mujeres son muy sensibles a las palabras. Usted no necesita darles una cachetada, dígale dos cosas bien dichas y se desarman. Ah, pero cuando ellas alegan, hermano, ay Dios, uno tiene que poner piel de rinoceronte, pero esta es la regla. No te gusta que te traten de esta forma, no trates así. No te gusta que te hagan aquello, no lo hagas tú tampoco. ¿No te gustaría recibir esto? No lo siembres tú. ¿Sí? Ahora, como les digo, todo este asunto es posible no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y esa es una realidad en nosotros y vivimos desde la vida de Cristo impartida en todos nosotros. Entonces podemos tener buenas relaciones con los demás en la vida, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, incluso nuestros hermanos en la fe. Porque hermano, qué feo eso de que yo voy martes porque el jueves llega la que me cae mal. ¿Qué es eso? No, eso no funciona. Así no es la vida en el reino. Necesitamos realmente empezar a ejercer nuestra posición en lugares celestiales para vivir adecuadamente acá en la tierra. ¿Estamos bien? Y vamos a finalizar con esto. Mateo capítulo 7, versos del 13 al 27. Mateo 7, versos del 13 al 27. Acá nos vamos a encontrar sobre la permanencia en esa realidad del reino, la permanencia como ciudadanos del reino y nuestra permanencia como quien está sentado en los lugares celestiales. Acá Jesús está hablando de cosas impresionantes. Acá Jesús habla de la puerta estrecha. Acá Jesús habla de que por sus frutos seremos conocidos. Acá Jesús está incluso hablando de los que se van a presentar ante Él y le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre profetizamos. Y Él les va a decir apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Jesús justamente acá está hablando de los dos cimientos, habla de justicia, de pecado. Entonces, en estos versos nosotros encontramos nuestra realidad de permanencia en el reino. Y ahora, como venimos diciendo desde el inicio, no es lo que tengo que hacer para entrar, sino es cómo vivir porque ya estoy. Entonces, esta es una realidad de permanencia en el reino, que tampoco es producida por mi capacidad de estar, por mi capacidad de actuar bien, por mi buena voluntad de honrar a Dios, sino es producida porque yo ya he sido trasladado de la potestad de las tinieblas
al reino del amado Hijo, y su vida en mí es la que me afirma, me perfecciona, me hace perseverar, y como he recibido un reino inconmovible, yo puedo servir al Señor continuamente y no en un asunto de desviarme por cualquier situación complicada o por cualquier asunto insignificante, ni siquiera por asuntos de pecado, porque justamente entiendo que en Cristo Jesús yo he sido presentado como justo ante el Padre. Su justificación se ha imputado a mi vida, y desde esa realidad es que el Padre me ve no como un pecador que necesita perdón, sino como un hijo que ha sido justificado en el Hijo eterno. Y por eso puedo permanecer, no por mi buena voluntad, sino porque es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, haciendo lo que es agradable delante de Él. Esto es lo que finaliza diciendo justamente la carta a los Hebreos. El escritor dice: y por la sangre del pacto eterno os haga aptos para participar de la herencia, y haciendo Él en nosotros todo lo que es agradable delante de Él. Nunca es nuestra capacidad de permanecer. Amados, si dependiera de nosotros, olvídese, hace rato que hubiéramos renunciado a todo este asunto. Pero siempre es Cristo en nosotros, siempre es nuestra realidad de estar con Él sentado en los lugares celestiales, siempre es nuestra realidad de vivir ya no en la potestad de las tinieblas, sino en el reino del amado Hijo. Entonces, amados, la vida, y bueno, hemos hecho esta diferencia en muchas ocasiones, la vida cristiana y la vida en Cristo. Si tú asumes todo esto como la vida cristiana, te vas a desgastar, a cansar, y nunca vas a poder llenar las expectativas. Pero cuando empiezas a vivir la vida en Cristo, eso lo cambia todo. Porque esto no se vuelve nada más un cúmulo de reglas que tengo que seguir, sino se vuelve una realidad espontánea, porque es Cristo en mí. Y no se vuelve un peso, sino es una alegría, un gozo, poder expresar la vida del reino en todo lo que nosotros hacemos en la tierra. Amén. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ven que hoy fue un panorama. Ya usted sabe de qué va el reino, de qué va la vida en el reino y cómo vivir diariamente desde los lugares celestiales. Vaya a escudriñarlo, vaya a leerlo. Y yo espero que el martes venga y me diga: pastor, fíjese que tengo una duda del Sermón del Monte. Espero recibir al menos unos 15 de esos. Muy bien, amados, vamos a orar entonces. Finalizamos este tiempo y damos gracias al Señor porque nos ha hecho sentar con Él en lugares celestiales. Y todo esto no son exigencias para heredar el reino, sino es la expresión de nuestra vida en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has hecho sentar en lugares celestiales juntamente contigo. Gracias, Padre de la gloria, porque nos trasladaste de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Gracias, Señor, porque todas estas justas demandas de tu reino no serían posibles
si no es por la vida de tu Hijo en nosotros. Estamos agradecidos, Señor, que hoy portamos una nueva vida. Estamos agradecidos, Señor, porque hoy portamos una nueva naturaleza que se expresa, Señor, en todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, porque vivimos, Señor, en una realidad de reino y de gobierno y de dominio tuyo en nosotros.